Vamos a dar comienzo la jornada del día de hoy que nos ha traído aquí hacia la optimización y eficiencia del uso de antibióticos en Canarias. En primer lugar, agradecer a todos los presentes, a los ponentes, a la Consejería, al Servicio Canario de Salud, representado aquí por don Antonia María Pérez, directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud. También a los que nos están siguiendo por streaming. Disculpas por este par de minutos que hemos empezado un poquito más tarde. A veces tema de tecnología y otras veces alguna pérdida, traslado. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a comenzar la jornada, insisto, jornada intensa de 2 horas y media de trabajo, pero yo creo que bastante productiva. En primer lugar, voy a darle la palabra a Joel Sabaniego, que es el director de acceso al mercado de Angelini Pharma. Muchas gracias, Justo, y buenos días, Justo, directora general, y buenos días a todos y a todas los que nos acompañáis hoy aquí, tanto aquí presencialmente como a través del streaming. Para mí es un placer, en nombre de Angelini Pharma, un placer y un honor poder estar aquí con vosotros en este foro que nos invita a reflexionar y a compartir los retos y las oportunidades que tenemos y que afrontamos juntos para contribuir al mejor uso de los antibióticos en Canarias. La verdad es que pocos descubrimientos han revolucionado el mundo de la medicina y la historia de la medicina como los antibióticos, ¿no? Que hace menos de un siglo que disponemos de ellos, pero han permitido salvar millones de vidas en todo el mundo. Y sabemos que ahora mismo nos enfrentamos a un reto importante en la gestión de los antibióticos por la emergencia global de las resistencias, ¿no? Que es un reto que amenaza con dejarnos con cada vez menos herramientas para tratar las infecciones bacterianas. Pero además de este reto, no podemos olvidar que la gestión y el cuidado de los pacientes que sufren infecciones bacterianas no está exento del resto de retos a los que se enfrentan nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Como la necesidad de proporcionar una atención cada vez más humana, cada vez más personalizada, de incorporar la innovación terapéutica y clínica y de optimizar todas las fases del proceso asistencial, asegurando siempre la sostenibilidad del sistema sanitario y medir los resultados en salud de todo lo que hacemos. Y es por eso que creemos que tener jornadas como la de hoy es más pertinente que nunca, porque son espacios para el diálogo, para discutir, compartir y crear entre todos los profesionales que están implicados en el buen uso de los antibióticos, los clínicos, los farmacéuticos, las autoridades sanitarias y también la industria farmacéutica. Este es un espíritu transversal e integrador que está en el núcleo de trabajo en enfermedades infecciosas y también en el Plan Nacional contra la Resistencia a los antibióticos. Y por nuestra parte, en Angelini Pharma, como una compañía que lleva más de 50 años comprometida con la salud de los pacientes aquí en España, queremos reforzar este compromiso y buscamos trabajar proporcionando no solo tratamientos innovadores, desarrollando nuevos fármacos, sino siendo un agente que colabore con el sistema, contribuyendo a una mejora global de la asistencia sanitaria. Espero que esta sesión que vamos a tener hoy nos ayude a seguir trabajando en el bienestar de todos los pacientes que sufren de alguna infección bacteriana, así como de sus familias y de su entorno más cercano. Y sin más, os agradezco mucho a todos vuestro compromiso. Muchísimas gracias, Joel. Tiene la palabra la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, doña Antonia María Pérez. Gracias. Muy buenos días a todos. Nos acercamos al día 18 de noviembre, en el que se celebra desde 2008 en toda Europa el Día del Uso Prudente del Antibiótico, una iniciativa europea de salud pública impulsada por el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades. Su objetivo es el de concienciar sobre los riesgos asociados al uso indebido de los antibióticos y realizar un llamamiento al consumo responsable, tanto en salud humana como en salud animal, para prevenir la aparición y desarrollo de resistencias a los antimicrobianos. Por ello nos encontramos hoy en este ilustre y moderno enclave del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas con la inestimable colaboración de Bioinnova Consulting en este foro para abordar el estado actual de la optimización del uso de antibióticos en nuestra comunidad. Canarias viene trabajando y colaborando desde su inicio en las líneas estratégicas del Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, el llamado PRAN, que tiene entre sus objetivos la implantación de los programas de optimización de uso de los antibióticos, el PROA,
tanto en el ámbito hospitalario como en el de atención primaria, que presentará nuestro coordinador autonómico en el transcurso de esta jornada. Estos programas trabajan en la optimización de la prescripción de antibióticos para mejorar el pronóstico de los pacientes que los necesitan, minimizar sus efectos adversos, controlar la aparición de resistencia y garantizar el uso de tratamientos coste eficaces. La resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno evolutivo natural por el cual determinados microorganismos dejan de verse afectados por un antimicrobiano al que previamente eran sensibles, debido a la adquisición de genes de resistencia o a mutaciones espontáneas. En los últimos años, el uso inadecuado de los antimicrobianos, tanto excesivo, insuficiente como inapropiado, han derivado en un incremento del número y tipos de microorganismos resistentes y se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. A lo largo de los años se ha ido constatando que conforme se introducían nuevos antibióticos en el arsenal terapéutico, comenzaban a aparecer bacterias capaces de sobrevivir a estos fármacos de forma natural, como parte de la evolución de estos microorganismos en su adaptación al medio ambiente. Se calcula que en la Unión Europea alrededor de 35.000 personas mueren cada año como consecuencia de las infecciones causadas por bacterias resistentes. De seguir así, se estima que en 35 años las muertes a consecuencia de las resistencias bacterianas desbancarán al cáncer como primera causa de mortalidad en Europa. El análisis de los datos de consumo de nuestro país pone de manifiesto que el uso de antibióticos parece excesivo y frecuentemente inadecuado, calculándose que en estos tratamientos poco apropiados ascienden al 50% o más y se está requiriendo desde Europa medidas para su reducción y mejor uso. La OMS ha desarrollado una herramienta de clasificación de los antibióticos denominada AWARE, que ha sido incorporada a la Guía Terapéutica Antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud, el PRAN. El objeto que persigue es el de guiar el manejo y la prescripción de los antibióticos en tratamientos empíricos, dividiéndolos en 3 categorías: Access, acceso de primera línea; Watch, vigilancia y precaución; y Reserve, reserva en base a potencial para inducir y propagar resistencia, identificando además aquellos fármacos que deben ser monitorizados en su uso. Desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, con la colaboración de las comunidades autónomas, se ha venido trabajando para la elaboración de los estándares de acreditación de los equipos PROA comunitarios y hospitalarios, que finalmente ya han sido aprobados por las comunidades y el Consejo Interterritorial de Salud, que son hoy en día una realidad y que se abordará con mayor detalle en la presente jornada. Finalmente, y no deja de ser menos importante, hay que resaltar la importancia de la Guía Terapéutica Antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud, que procede de la antigua guía de Al-Jarafe de la Comunidad Andaluza y que se ha venido utilizando en atención primaria en muchas comunidades y en muchos entornos. Hoy en día es ya de referencia en todo el Sistema Nacional de Salud, a falta de su integración en los sistemas informáticos de ayuda a la prescripción en receta electrónica. La ayuda a la prescripción de terapia antibiótica es fundamental si queremos hacer un buen uso de esa terapia y parar en lo posible la aparición de las resistencias microbianas. Canarias es la comunidad que, por el interés puesto de manifiesto desde su aprobación, ha sido elegida para pilotar la implantación de la misma en nuestro sistema en receta electrónica. Canarias, una vez más pionera en el campo de estas nuevas tecnologías, tal y como ha sucedido con la receta interoperable del Sistema Nacional de Salud y la receta europea interoperable. A la espera de que esta jornada hacia la optimización y eficiencia en el uso de antibióticos en Canarias sea del máximo interés y aprovechamiento para todos nuestros profesionales. En nombre de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias y en el mío propio, queda inaugurada esta jornada. Muchas gracias. Para el desarrollo de estos programas era una estructura francamente frágil, débil,
se pusieron en marcha de forma generalizada tras la aprobación del primer plan en el año 2014-2015, y lo cierto es que se hizo sin que se dotara de infraestructuras, recursos técnicos necesarios y sin la dotación de recursos humanos específicos para llevar a cabo esta actividad. De manera que era una actividad que en la mayoría de los casos se hacía además de la actividad asistencial que tenían los compañeros que formaban parte de estos equipos. Esto hacía que en muchas ocasiones fuesen percibidas otras tareas como más urgentes, más prioritarias, dejando la actividad de proa a un segundo plano. Todo esto con la llegada de la pandemia, con la enorme sobrecarga asistencial que implicó, obligó a la mayoría de los equipos PROA a cesar su actividad. Este artículo lo traigo simplemente a modo de ejemplo, pero que nos permite entender qué consecuencias tuvo ese cese de la actividad derivada de la pandemia, y podemos observar cómo en la mayoría de los hospitales se observó un incremento en el consumo de antibióticos, especialmente de amplio espectro. No solo en las unidades de cuidados intensivos, sino en otras unidades o servicios médicos o quirúrgicos no tan relacionados con la asistencia médica de los pacientes COVID. Esto lo que viene a poner de manifiesto también es que el modelo de PROA que seguíamos en la mayoría de los hospitales era un modelo muy intervencionista, probablemente demasiado intervencionista. Desde los PROA revisamos antibióticos de amplio espectro, los carbapenémicos, terapias combinadas, duración, pero es una actividad que es muy dependiente del equipo PROA. En el momento en el que por alguna circunstancia esa actividad se tiene que ver interrumpida, los efectos, los objetivos que hemos conseguido con mucho esfuerzo alcanzar, corremos el riesgo de que se reviertan. No son duraderos en el tiempo. Partimos, por tanto, de unos PROA que se pusieron en marcha sin una dotación específica de recursos técnicos, sin dotación de recursos humanos, muy intervencionistas, donde la continuidad asistencial, la actividad de estos PROA se veía permanentemente comprometida, amenazada, pero esto tenemos que verlo desde el punto de vista de qué hemos aprendido desde que se pusieron en marcha y qué oportunidades tenemos en estos momentos se nos ponen por delante con todo lo que hemos aprendido. Y las oportunidades vienen desde fuera, desde un punto de vista de la institucionalización, y luego entraremos un poco más en detalle con las normas de certificación, pero creo que también podemos hacer cosas desde los propios equipos PROA hospitalarios o de atención primaria. Como digo, oportunidades que se presentan desde fuera, creo que la aprobación de las normas de certificación de los equipos PROA es una gran oportunidad que se nos presenta. Luego, como digo, entraremos un poco más en detalle en qué vienen a representar, pero en definitiva la esencia de estas normas es tratar de desterrar de una vez por todas ese voluntarismo en el que aparecen que se han iniciado y se mantuvieron este tipo de programas. Los PROA deben estar en los hospitales, debe formar parte de la cartera de servicios de todo hospital, porque son verdaderos programas de calidad asistencial para el paciente que sufre una infección. Pero mientras esos recursos técnicos y humanos llegan o terminan de llegar, creo también que hay cosas que podemos hacer desde los propios equipos PROA. La primera de ellas es enriquecerlo involucrando a más gente. Los PROA tradicionalmente han estado liderados, conformados por un grupo reducido de especialistas, infecciosas, microbiología y farmacia, y creo que ha llegado el momento de incorporar a más profesionales sanitarios, desde luego enfermería, que juegan un papel muy importante en tanto la prevención de determinados síndromes infecciosos, hablamos del cuidado de los catéteres, de la infección asociada a sondas de vesical, y son los responsables de la toma correcta de muestras para microbiología, y sabemos la implicación que tiene a la hora de instaurar un tratamiento que esa toma de muestras sea correcta. Debemos trabajar de forma integrada con los equipos de control de la infección, y luego entraremos un poco más en detalle, y sobre todo
creo que debemos diversificar a los equipos involucrando a otras especialidades médicas. Debemos formar líderes de opinión en unidades o servicios Diana, como así viene recogido en el documento de consenso PROA 2 recientemente publicado. Es necesario crear PROAs específicos en servicios Diana, como son urgencias, hematología y las unidades de cuidados intensivos. En urgencia, porque es el lugar donde se inician muchos tratamientos antibióticos empíricos y debemos asegurarnos de que estos sean adecuados, y también porque es el lugar, la puerta de entrada de los pacientes donde se deben recoger muestras. Y en las unidades de cuidados intensivos y hematología, por ser servicios dentro del hospital con una prescripción antibiótica muy elevada y donde probablemente también los antibióticos tienen un mayor valor intrínseco. Todo esto nos hará multiplicar las acciones que hagamos desde los equipos PROA. Difícilmente un grupo de 3, 4 personas seamos capaces de lograr los objetivos que pretendemos con este tipo de programa. Y en segundo lugar, creo que también deberíamos intentar avanzar hacia la eficiencia. Como comentaban, estos programas se pusieron en marcha sin que se dotaran de recursos técnicos específicos para llevar a cabo estas tareas, teniendo que obtener un gran número de indicadores. Sin los programas adecuados suponía el empleo de una enorme cantidad de tiempo por parte de los integrantes de los equipos. Se ha cortado, bueno. Son programas de calidad, hay que medir, eso lo tenemos todo claro, porque lo que no se mide no se puede evaluar y lo que no se evalúa se degrada de forma inevitable, pero lo que está claro también es que tenemos que disponer de tiempo para poder analizar esos indicadores. Y se había convertido en muchas ocasiones en tener que sacar los indicadores para enviarlos sin poder tener tiempo para analizarlo y ver qué estaba pasando, dónde nos estábamos desviando, si las acciones que estábamos llevando a cabo tenían el efecto deseado o no. Por eso hemos puesto en marcha y está disponible desde este verano la monitorización del consumo antibiótico a nivel hospitalario. Tenemos estos pantallazos, todos los equipos PROA pueden consultar el consumo antibiótico prácticamente en tiempo real, desagregado por servicios y por familias de antibióticos. La intención es extender esto a otros indicadores, también a indicadores clínicos. Es complejo porque cada hospital muchas veces funcionan con sistemas informáticos diferentes y la integración es compleja, pero queremos avanzar en esa línea. Y también seleccionar el tipo de intervenciones. Comentábamos antes que tenemos un modelo de PROA profundamente intervencionista. Creo que esto en muchos casos es ineficiente, estas acciones por sí solas. Si lo que debemos avanzar es en hacer autónomo al prescriptor. Si detectamos que en una determinada unidad, un determinado centro, no saben utilizar las heparinas de bajo peso molecular, lo que debemos enseñar a los médicos es anticoagular a un paciente con heparina bajo peso molecular, no pasarnos años revisando todos los clexanes que se prescriben en el hospital. Debemos trabajar, por tanto, en formación, en hacer autónomo al prescriptor, porque esto evitará que en caso de cesar la actividad corramos el riesgo de que lo que hayamos conseguido se revierta y volvamos a una situación similar a la inicial, y sobre todo también porque nos va a permitir avanzar en otros objetivos. Si estamos todo el día revisando planes de tratamiento, difícilmente vamos a poder avanzar en plantearnos otros objetivos. Y en esa línea de ser más eficiente, creo que también deberíamos generar conocimiento científico, y en esta línea deberíamos abandonar la investigación clásica que se viene haciendo en PROA en los últimos 10, 15 años, de hacer una intervención frente a no hacerla. Si seguimos haciendo este tipo de investigación, como comentan en esta revisión de la Cochrane desde el año 2017, probablemente podamos dar respuesta a los retos que se nos presentan ahora. Necesitamos hacer investigación de implementación. ¿Cuáles son los recursos imprescindibles para llevar a cabo este tipo de programas? ¿Cómo instaurar este tipo de programas en hospitales pequeños? ¿Qué intervenciones son más eficientes frente a otras? Por tanto, creo que los centros que estén en capacidad de llevar a cabo investigación clínica deberían centrarse en estudios de implementación, no tanto la investigación
convencional en PROA que se ha hecho a estos momentos. Por último, la pandemia también fue un poco una tormenta perfecta de cese de la actividad de los equipos PROA, aumento del consumo antibiótico, mayor densidad de incidencia por infecciones multiresistentes. Creo que es el momento de trabajar de forma integrada los equipos PROA con los equipos de control de la infección de los hospitales con medicina preventiva. Son equipos que comparten liderazgo en áreas de conocimiento que tienen muchos puntos en común y cuya sinergia sería interesante y se podría trabajar. Tanto los equipos PROA como control de la infección obtienen muchísimos indicadores. Se trata de seleccionar indicadores que pueden ser comunes para podamos obtener la mayor información posible y trabajar sobre síndromes diana que trabajan tanto control de la infección como de los equipos PROA, como puede ser la bacteriemia asociadas a catéteres o neumonías asociadas a ventilación mecánica. Por tanto, y a modo de resumen, bueno, tenemos una situación de los PROA en los hospitales que se pusieron en marcha sin infraestructuras, ni medios técnicos, ni recursos humanos. Tenemos que avanzar, aprovechar las normas de certificación para intentar conseguir esos recursos necesarios para garantizar la continuidad de este tipo de programas y deberíamos trabajar todos desde la eficiencia, enriqueciendo este tipo de programas con otros perfiles profesionales, haciendo investigación de implementación e integrándonos con los equipos de control de la infección de cada centro. Nada más con esta presentación. Si quieren, hablo ahora un poco de las normas de certificación, o no sé si quieren hacer una pregunta o reclamación. Si no... Vale, pues vamos a comentar un poco qué es esto de la certificación de los equipos PROA, pero antes de hablar de cómo va a ser esa certificación y en qué lugar estamos en Canarias, antes de saber cómo va a ser la certificación, creo que lo primero que debemos preguntarnos es qué vamos a certificar, que es un PROA. Y luego ya hablamos de cómo va a ser la certificación. Y es una reflexión que creo que deberíamos hacer porque hablando con compañeros, cuando hablamos con otros compañeros, muchas veces tenemos la sensación, o al menos yo tengo la sensación, que este tipo de iniciativas son iniciativas que se han puesto en marcha para combatir la resistencia a los antibióticos. Y esto no es cierto, o esto no es la finalidad de este tipo de programa. Y es algo muy fácil de entender y que podemos entender todos simplemente si analizamos el consumo antibiótico a nivel mundial. Estamos hablando que el 80% del consumo antibiótico a nivel mundial no se produce en salud humana, no se produce en medicina, sino que se utiliza en veterinaria, en ganadería. Solamente el 20% del consumo antibiótico a nivel mundial es en medicina. Y de ese 20%, el 75-80% se produce en el ámbito comunitario. Antes que acabamos de hablar de los PROA hospitalarios, estamos hablando que representan el 15, el 20% del consumo antibiótico del total que se utiliza en medicina. Por lo tanto, el objetivo de los PROA no es combatir la resistencia a los antibióticos. Los PROA son esto. No es una muestra de vigilancia, esto es una muestra clínica, concretamente líquido cefalorraquídeo de un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital en el que trabajo de esta semana. Es una ventriculitis por abrir. Hay que tener en cuenta que las enfermedades infecciosas, a diferencia de lo que sucede en cualquier otra disciplina dentro de la medicina, no tiene especialidad propia. Cuando estamos ante un cáncer de mama, el tratamiento lo instaura un oncólogo y generalmente el oncólogo que ve cáncer de mama no ve cáncer de colon o cáncer de páncreas. Es decir, tiene un conocimiento profundo en la patología que está tratando. Esto no sucede así con las enfermedades infecciosas. Cualquier residente, desde que empieza su formación sanitaria especializada, se le da una especie de talonario en blanco en el que pueden prescribir cualquier antibiótico. ¿Vale? Cuando hablamos de PROA, estamos hablando de que este aislamiento microbiológico deberíamos
compararlo con la bioquímica del líquido cefalorraquídeo, con la celularidad que ha tenido ese líquido cefalorraquídeo para intentar discernir si eso es colonización o es infección realmente. En caso de que fuera infección, recomendar la retirada de drenaje ventricular, instaurar el tratamiento antibiótico empírico. No se limita únicamente a ajustar un antibiótico a base al antibiograma o establecer una duración determinada. Estamos hablando de que si esto tiene una mortalidad reportada en la bibliografía en torno al 60%, intentar mejorar, que el paciente tenga los mejores resultados clínicos posibles. El enfoque del médico responsable del paciente y de los compañeros que hacen una asesoría clínica desde el PROA es el mismo, es intentar conseguir el mejor resultado en salud para el paciente. Por eso los PROA deben estar, el objetivo principal de los PROA es mejorar los resultados clínicos y como beneficios adicionales podemos hablar de garantizar terapias costo efectivas o de tratar de tener un impacto ecológico. Pero el objetivo principal es mejorar los resultados en salud. Y por eso los PROA deberían estar presentes en todo hospital, ¿vale? Y en todo centro de salud. Con respecto a la certificación ya en sí de estos programas, como comentaba anteriormente, en la mayoría de sitios estos programas se pusieron en marcha a raíz de la publicación del primer Plan Nacional frente a la Resistencia Antibiótica en el año 2014. Y ese plan hablaba de diseñar y difundir herramientas encaminadas a optimizar o garantizar el uso eficiente de antibióticos. Pero fijaros en el verbo, hablaba de diseñar. Vale. Esto quiere decir un poco que tuvimos que hacer sin recursos técnicos, sin recursos humanos, y lo cierto es que muchas veces sin conocimientos específicos en PROA. Era una iniciativa que se estaba poniendo en marcha y muchos de los compañeros que formamos parte de los PROA de principio no habíamos rotado por estas áreas porque no existía, sin una formación específica en PROA. Tuvimos que hacerlo un poco, pues, cada equipo de la mejor manera que podía, con los recursos que tenía y con lo que entendía que era un PROA. Pero esto dio lugar a una gran heterogeneidad en el funcionamiento de los mismos. Esto cambia con la actualización del plan en el 2019 y ya no habla de diseñar, sino habla de integrar en torno al plan la estructura, los indicadores y el funcionamiento de estos equipos. ¿Vale? Y esto quedó plasmado con las normas de certificación de los PROA, tanto de atención primaria, el ámbito comunitario, como hospitalario. Más que unas normas de certificación, lo que vienen a hacer es una directriz de cómo se deben implantar este tipo de programas, qué acciones debe llevar a cabo, qué indicadores debe medir, con qué periodicidad para considerar que tiene un PROA, que se hace un PROA en ese centro o en ese ámbito comunitario. Estas normas de certificación, estos documentos cuentan con un respaldo científico muy importante, fueron consensuadas por 8 sociedades científicas, pero lo que es más importante y muchas veces resulta más difícil porque puede haber unanimidad científica en algo y políticamente no ponernos de acuerdo, lo importante de estas normas es que además cuentan con consenso político. Estas normas fueron aprobadas en Consejo Interterritorial de Salud y todas las comunidades autónomas han estado de acuerdo en que lo que viene recogido en esos documentos es lo que constituye un PROA. De manera que un PROA básico va a ser igual aquí en Las Palmas que en Cáceres o Valladolid. ¿Vale? Las normas de certificación lo que pretenden es acreditar la acción que se vienen haciendo, el trabajo que vienen haciendo los hospitales y en el ámbito de atención primaria en distintos niveles de certificación, básico, avanzado y excelente, en función del cumplimiento de una serie de estándares. Y fijaros que para un PROA básico es una medida que debería implantarse en todo centro hospitalario y en todo centro de salud. Volvemos a lo mismo. Son programas de calidad asistencial que deberían implementarse en cualquier ámbito sanitario. Pero realmente no nos deberíamos quedar en un PROA básico. Si estamos hablando de que son programas esenciales y que garantizan son fundamentales para garantizar los mejores resultados de salud posibles en los pacientes que sufren infección, no tendría sentido que hospitales de referencia, hospitales de tercer nivel se quedaran con un PROA básico. A lo que deben optar
aunque no sea una realidad a día de hoy, pero sí que es la meta y hacia donde deberíamos trabajar, es conseguir que se certificasen con un nivel de excelente. No puede ser que tengamos un programa de bacteriemia y si tienes la mala suerte de que microbiología avisa un jueves santo que es festivo, no te valora un infectólogo hasta el lunes. Si es importante, debe ser importante todos los días de la semana, no de lunes a viernes de 8 a 3. Esos estándares o esos requisitos que pide la norma para certificar la actividad de estos equipos vienen clasificadas en distintas categorías. Vemos como parece institucionalización, la institucionalización de estos programas, reconocer esta actividad, que salga deje de ser una actividad que se haga desde el voluntarismo de los profesionales. Recursos humanos y científico-técnicos. Se debe dotar de recursos humanos específicos para la realización de estas tareas. También importante, los profesionales que formen parte de estos programas se debe contrastar que tienen formación específica en estos ámbitos, tareas educativas y algo que considero que es muy importante, promover la coordinación entre distintos niveles asistenciales. Primaria y especializada no pueden ser cajones estancos en el que no se hablen, sino que se deben trabajar de manera coordinada y así se recogen una serie de estándares específicos que garanticen la continuidad asistencial del paciente independientemente del ámbito asistencial en el que se encuentre. Los requisitos, lo que hay que hacer para obtener la certificación, básicamente es cumplir con una serie de estándares que son cada vez más exigentes en función del nivel de certificación que se quiera alcanzar. ¿Y cómo vamos a llevar esto a nuestra comunidad autónoma? Bueno, dentro de la institucionalización, el estándar 9 dice que se deben incluir incentivos económicos mediante acuerdos de PGC ligados a la consecución de objetivos específicos dentro de los PROA. Si hemos dicho que estas normas han sido aprobadas por el Consejo Interterritorial, no tendría sentido que no viniesen incluidas desde ya dentro de los programas de gestión convenida de nuestra comunidad autónoma, de manera que se han incluido ya para este año y lo que se solicita es el cumplimiento tanto de atención primaria como para los hospitales, el cumplimiento de un PROA básico. Todos los estándares necesarios para conseguir la certificación de un PROA básico e ir avanzando en la consecución de un PROA avanzado. Una serie de estándares para ir avanzando en la consecución de ese objetivo de un PROA avanzado. La certificación, el proceso de certificación por la agencia no tendrá lugar antes de al menos mediados del próximo año. Como sabéis, la evaluación de los PGC es previa. De manera que lo que se pretende también con los PGC, con los objetivos de PROA dentro de los PGC, es servir un poco también de autoevaluación previa, ¿vale? Saber que conozcan cada hospital, cada zona básica de salud, si está en disposición, una vez que se abra el proceso de certificación, de optar a la certificación, al menos a un PROA básico. Poder detectarlo a tiempo y poder trabajar en aquellos estándares que faltan para en el momento de que se puedan certificar los equipos PROA, saber que al menos se pueden certificar con un PROA básico. Y por mi parte, nada más. Espero no haberme pasado de tiempo y gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Jonathan, por estar con nosotros pese a las dificultades de transporte, que sabemos que esto es algo que escapa a nuestro control, y por tus dos ponencias sobre la situación actual de los hospitales en Canarias y sobre este proceso de acreditación de los PROA. Y para la tercera ponencia de hoy contamos con, como adelantaba justo, con Leonor Periáñez Párraga, que es la coordinadora del Grupo de Atención Farmacéutica de Enfermedades Infecciosas de la SEF, de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, y farmacéutica especialista del Hospital Son Espases de Palma. Leonor nos hablará sobre el manejo óptimo e individualización de los tratamientos antibióticos. Gracias, Leonor, y adelante.
Hola, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Disculpad mi ausencia en Canarias. Estamos en el otro archipiélago que desde aquí os saludamos con una hora de diferencia. Y nada, paso a compartir para no ir con retraso, ¿vale? ¿La veis bien? Paso a compartir pantalla completa. ¿Se ve bien, por favor? ¿Hola? ¿Me veis bien? Se te ve perfecto, Leonor, gracias. Vale, perfecto, pues empiezo. Disculpad, es que no tenía feedback, como yo no os puedo ver. Vale, pues nada, mi ponencia a la cual se me invitó fue a comentar el manejo óptimo e individualizado de los pacientes en tratamientos antibióticos, ¿no? En la jornada que tenéis de optimización y eficiencia del uso. Nada, comentaros que, como sabéis muchos, los que estáis todos ya presentes en la sala, que la resistencia antibiótica es como, bueno, está denominándose la pandemia silenciosa, ¿no? Es como que es una pandemia que los que trabajamos en ello sabemos que estamos viviendo y que vamos a vivir los próximos años pero es verdad que no todo el mundo es consciente de la situación. De hecho, se prevé que en el 2050 haya más muertes de pacientes por infecciones multiresistentes que por SIDA o por malaria. Perdona, que se ha ido la sesión. Vale. La resistencia a los antibióticos, todos los que la conocemos, la tenemos en los hospitales, se pasa de una unidad a otra y se propaga muy rápidamente. Ya de una unidad, de un paciente que se traslada a otro hospital más general, se lleva el microorganismo resistente con él y así como lo vivimos todos, realmente las resistencias, por desgracia, tienen una propagación brutal y a nivel mundial. Frente a ello, ¿qué podemos hacer? Pues podemos detectar las resistencias, podemos ver a nivel microbiológico y de epidemiología qué podemos hacer. Podemos prevenirlo, ¿no? Pues con medicina preventiva que ayuda a evitar y a propagar estos brotes que muchas veces solemos tener. Y para enfocar un poco más el tema, mejorar también el uso de antibióticos, que es verdad que directamente no conseguimos erradicar la propagación de las resistencias, pero mejorando el uso sí que intentaremos mejorar el perfil de resistencias de los antibióticos. Este problema, ya había sociedades científicas que ya veían cuál era el problema de la resistencia, la SEIM, que es la Sociedad de Microbiología de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, la SEF y Medicina Preventiva. Es verdad que en los últimos años a este consenso se han añadido las sociedades también de intensivos, pediatría y ya ellos hicieron un consenso, ¿no?, en lo que denominaban el programa de optimización de uso de antimicrobianos para los hospitales, que se llamaba el PROA, como muy bien ha explicado también Jonathan. Este documento ya se publicó en el 2012, o sea, estamos hablando de hace 11 años ya, que parece que fue ayer, que aún tenemos que seguir explicando qué es el PROA, pero ya llevamos 11 años explicándolo, ¿no? Este guante también lo recibió la Agencia Española del Medicamento junto con el Ministerio, que en el 2014 pues inició lo que era el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica, PRAN, que no solo, como muy bien ha dicho también Jonathan, afectaba a nivel de salud animal, sino también a salud humana, sino también a salud animal. Rápidamente, antes de centrarme ya en la parte de mi sesión, definir lo que es un programa de optimización de uso de antibióticos, en lo que denominamos PROA, que los objetivos realmente es un programa, o sea, es un grupo, es un equipo multidisciplinar, en donde es verdad que siempre se prevé el del núcleo duro, que es un farmacéutico, un infectólogo y un microbiólogo, pero es verdad que poco a poco, cada vez los grupos, pues tenemos a atención primaria, tenemos a microbiología, tenemos a intensivos, tenemos a pediatría, o sea, cada vez el grupo es como más multidisciplinar y eso pues ayuda en todos los aspectos que tenemos que llevar, todos los aspectos relacionados a llevar a cabo. Los objetivos del PROA son optimizar el resultado del paciente, es decir, queremos que el paciente se cure y que se cure bien y que esté bien, contener los costes dentro del sistema, porque no dejamos de ser sistemas públicos, y minimizar las consecuencias tanto de resistencia como de toxicidad. Para centrarnos ya en lo que es la sesión que se me encargó, el manejo óptimo individualizado, es verdad que he visto el panel de ponentes de hoy y hay
compañeros míos de farmacia que están en la sala, con lo cual tampoco voy a descubrirles América, como se suele decir, porque realmente de hecho hay grandes expertos en temas que voy a comentar, o sea que tampoco van a ser pinceladas para que todos los que no estéis familiarizados con el tema podáis se pueda saber cómo se individualiza o cómo manejamos a nivel de equipos PROA los antibióticos, ¿no? A nivel de, bueno, podemos hacerlo por características del microorganismo o por características del paciente. Empezaremos por características del microorganismo que podemos optimizar e individualizar. Pues lo ideal sería tener en cuenta los factores de riesgo, factores asociados a estos microorganismos. El propio microorganismo al cual nos enfrentamos es un gran positivo, es un gran negativo, es un anaerobio y en base a ello, seleccionar, ya sea por antibiograma que nos proporciona el equipo de microbiología o si es un tratamiento empírico basado en las guías locales, basadas en la epidemiología local o en las guidelines que conocemos todos de europeas, americanas y a raíz de ahí pues ir poniendo un poquito de orden y que no sea todo matar, como se suele decir, moscas a cañonazos. Otro de los puntos también que está relacionado también con el microorganismo y también con el paciente, que la trataré más adelante, pero con el microorganismo en este momento es la dosis es importante, o sea, nos estamos hablando de que tenemos que seleccionar en base a la guideline o en base al antibiograma el antibiótico o antibiótico antifúngico, porque depende de los problemas que tengamos, ¿no? Más adecuado, como solemos decir nosotros, ¿no? Pero la pauta también es importante. De hecho, en la propia definición de los grupos PROA, de los grupos antimicrobial stewardship, se define como optimizar selección, o sea, tener una selección idónea del fármaco y una dosis. O sea, también las 5 Ds, que lo comentaré al final de la sesión, de la mejor terapia antimicrobiana viene definida por las 4, yo diría que 5 Ds, que luego las comento. Una de ellas es la dosis correcta. Dosis correcta que todos sabemos las dosis de ficha técnica, efectivamente, lógicamente todos tenemos que basarnos éticamente en las dosis de ficha técnica, pero es verdad que en las últimas publicaciones de la UCAST ya nos enfrentamos a cambios, ¿no? En el tema de la dosificación. Hasta hace un par de años veíamos los antibiogramas y eran resistentes, sensibles o intermedios. Y aquí punto, ¿no? Y en las últimas publicaciones de Lucas, pues ya empezamos a hablar de la dosificación a estándar o la dosificación a dosis incrementadas, ¿no? Este es una publicación que está público a nivel de todos. Y ¿cuál es la dosificación incrementada? Pues en esta publicación nos lo justifica. Otra de las relacionado también para poder tratar, que también comentaré en el siguiente punto más adelante, es el tema de las infusiones continuas o dejémoslo en perfusiones extendidas también muchas veces, ¿no? Esta publicación que es de la guía americana del 2022, del año pasado, en donde ya en las propias tablas de dosificación ya sugiere el poder optimizar no solo con la dosis, sino también de la manera en que damos la dosis, ¿no? En lugar de darla en los famosos 30 minutos, pues poderla expandir en 2 o 3 horas. Además, también empieza a tener en cuenta, bueno, como esta misma guía, el peso de los pacientes, o sea, en dosificación en base a... o sea, todos estamos con la dosis que tenemos todos en la cabeza, pero es verdad que un paciente obeso no es el mismo que un paciente no obeso y en función de qué antibiótico le tengamos que administrar, tampoco se utiliza el mismo peso total o el peso ajustado o el peso ideal. O sea, todo esto hay que acabar de perfilar bien cuál es la dosis más adecuada. En cuanto a características del paciente, para poder optimizar e individualizar las dosis, una de las, comentar que todos sabéis, lógicamente si trabajáis en la práctica clínica, que cada paciente es un mundo, no es lo mismo un abuelito que un paciente quemado, que un paciente que está en la unidad de críticos y tiene una gran variabilidad farmacocinética, que es lo que nos va a dar en el fondo el resultado de lo que estamos buscando, ¿no? Comentar que es verdad que cuando hablamos de farmacocinética o de los pacientes, siempre nos viene a la cabeza aquellos pacientes que se encuentran pues, bajo terapias de disfunción renal, insuficiencia renal, terapias de hemofiltro, ECMO, o sea, nos vienen como los
dejémoslo en los malos, ¿no? En los que siempre se quedan, siempre hay que ajustar la dosis, ¿no? Pero también es importante también reconocer a aquellos pacientes que tienen un aclaramiento renal aumentado, porque de hecho ya las últimas fichas técnicas de los antibióticos nuevos que están surgiendo en estos últimos momentos, ya aparte de registrar la famosa dosificación en caso de insuficiencia renal, ya empiezan a dosificar pensad en los pacientes con un alto aclaramiento, aclaramientos por encima de 120, 130, cuya dosis debe ser más aumentada que la dosis habitual. Más estrategias de optimización en el caso de los pacientes. Vuelvo a las infusiones prolongadas, en este caso de beta-lactámicos, que es lo que habitualmente solemos hacer en la práctica clínica, que ya he comentado que en la publicación de la ITSA del 2022 ya informaba de los nuevos antibióticos, aparte de las dosificaciones, a mejorar esa administración. No viene del 2022, ya viene de guías anteriores, incluso la de neumonía asociada a ventilación mecánica del 2016, en donde podéis ver que ya se dice que optimizar la dosis refiere al uso de los antibióticos en sangre y extender o infundir la dosis continua. O sea, lo que nosotros hablamos de infusiones continuas de antibióticos o infusiones extendidas en base a la estabilidad del mismo, ¿no? Además, otra de las guías también bastante actual, que salió en pandemia, por las guías, las nuevas Surviving Sepsis, también hablan, en el caso de, si podéis ver en el caso de la tabla del beta-lactámico, también solicita o para mejorar, ¿no? O sea, para optimizar el uso de los beta-lactámicos, el uso prolongado de infusiones, siempre y cuando el paciente lo tolere y la estabilidad de la mezcla también. Estamos hablando de farmacocinética, de lo que nosotros consideramos, que no voy a introducir porque sé que hay grandes expertos en el tema en la sala, pero bueno, ahora para introducir una de las terapias que también pueden llevarse a cabo para optimizar los tratamientos son la monitorización farmacocinética de los antibióticos o de los antifúngicos, ¿no? En este caso, antiguamente se podría decir que los antibióticos se encuentran como en tres grandes grupos, lo que son los tiempos dependientes, como serían los beta-lactámicos, los concentración dependientes, que nos viene a todos a la cabeza los aminoglucósidos, y luego los que serían concentración dependiente, dependencia de tiempo. O sea, sería como algo así como mezclado, ¿no? Estos serían los parámetros que realmente se utilizan, ¿vale? Las personas que lleven el área de farmacocinética esto lo tienen muy de por mano, o sea, afortunadamente tenemos grandes compañeros que saben ayudarnos en estos temas y lo que yo venía a comentar era la infusión prolongada de beta-lactámicos. La infusión prolongada de beta-lactámicos, el parámetro que necesitamos, ¿no? Para valorar si realmente se considera que estamos ya no solo con la dosis, sino viendo a nivel real si ese paciente está bien tratado, el parámetro farmacocinético, que en este caso el PKPD que llamamos, es el tiempo por encima de la CMI, que es el tiempo en el cual la concentración del antibiótico se encuentra por encima de la CMI del microorganismo. Esto es una frase como muy, muy sofisticada, pero cuando estás en el tema la tienes como muy encima y muy de por mano, ¿no? Y nada más que añadir que pues lo que estoy mostrando en el artículo del 2014 de ProLink, en un review que como podéis ver en la propia tabla de bacteriostático bactericida, cuanto más tiempo, o sea, para poder ser bactericida, o sea, si es bacteriostático, no queremos que sea bacteriostático, queremos que sea bactericida el antibiótico o el antifúngico, ¿no? Con lo cual, para poder ser bactericida, el tiempo que necesita estar por encima de la CMI está implicado en base a la categoría, a la categoría de antibiótico que seas. Por ejemplo, para poder considerarte que seas bactericida en una infección en tratamiento con penicilinas, necesitas que el 50% del tiempo el fármaco libre esté por encima de esa CMI. Y más en caso de cefalosporinas, que se requieren entre 60 y 70%, y 40% en caso de carbapenems. Por eso hablamos de la importancia de los parámetros farmacocinéticos y de la infusión prolongada. Puede haber que haya gente que esté a favor. Yo tengo en mi propio hospital que hay gente que está a favor, que lo ve como muy positivo, teóricamente, sí, claro, tal. Pero es verdad que luego hay gente que está en contra, pues porque tienes una vía, pues muchas horas que no la puedes utilizar para otras cosas, la compatibilidad, la estabilidad de la mezcla. O sea, en el fondo todo esto
son como muchos puntos a tener en cuenta, ¿no? Y lo que llamaríamos la monitorización terapéutica, que es otro de los puntos, ¿no? Estamos hablando de las infusiones, la monitorización terapéutica, que sería la determinación del nivel bueno, pues en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en donde realmente lo necesitáramos. Sería la determinación de este nivel. Es otro de los puntos que podemos ayudar, o sea, que puede ayudar a individualizar y a mejorar el uso de ese fármaco en el paciente, ¿no? No voy a entrar en lo que es la farmacocinética, cuáles son sus principios básicos. Hay muchísima variabilidad, sobre todo en pacientes críticos o en pacientes hematológicos, grandes quemados, con lo cual la exposición tiene que ser lo más óptima posible en estos casos, ¿no? Como hay, de hecho, en los últimos años ha habido bastantes publicaciones, esta es una del doctor Roberts, en donde, bueno, pues expone cuáles son los últimos, bueno, pues que están viendo ellos en base a lo que están realizando de posicionamientos, cuáles son los parámetros que ellos están utilizando, en este caso para pacientes críticos, en base a los diferentes grupos terapéuticos en los cuales nos encontramos y que podemos utilizar para nuestra práctica del día a día. Y ya para finalizar, otro de los puntos a tener que mejorar, que yo creo que en el fondo, en base a mi experiencia, yo creo que es el que más cuesta, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero en base al día a día que yo tengo, el que más cuesta realmente es el tema de la duración. Es verdad que todos tenemos muy la frase esta del shorter is better, ¿no? Que cuanto menos mejor, porque hay evidencia, que ya no hace falta 15 días en neumonía asociada a ventilación mecánica, sino con 7 u 8 con un tratamiento optimizado y adecuado la evidencia es la misma, con lo cual no haría falta estar 15 días cuando puedes tratar 8, pero es verdad que bueno, al menos yo me encuentro con que creo que es el punto que más cuesta saber optimizar. Es verdad que todos se nos viene a la mente es que es viernes y el fin de semana no lo va a ver nadie. Bueno, lo dejamos 2 días más por si acaso, el por si acaso, ¿no? Y quieras o no, pues es realmente, si esa infección ya ha estado tratada y ha sido finalizada, esos 2 días que nos hemos comido de antibiótico, de antifúngico a más, pues en el fondo es como, bueno, tampoco le va a hacer daño 2 días más. No le hace daño al paciente, pero al ecosistema en general probablemente sí le haga. Y nada, ya para finalizar, las conclusiones de mi ponencia del manejo y optimización individualizada de antibióticos, comentar que, bueno, que nos encontramos frente a un problema mundial de salud que poco a poco irá tomando más peso, por desgracia, que el manejo de estas infecciones y de manejo de los fármacos y de la adecuación y de la dosis es complejo, es muy complejo y depende muchísimo también de las características, tanto no del microorganismo también, que también del paciente. Y que existen muchísimas estrategias. Todos mis compañeros, bueno, los compañeros que hacen PROA, compañeros farmacéuticos, médicos, microbiólogos, sabrán todas las estrategias a las que me estoy refiriendo y a las cuales he comentado, como infusión prolongada de betalactámicos, monitorización, optimización de duraciones, que siempre he dicho que es de los puntos que más cuesta, y las famosas 5Ds, que es un diagnóstico correcto, una droga adecuada o un fármaco antibiótico o antifúngico adecuado, la dosis correcta, como muy bien hemos comentado, una duración correcta y siempre que se pueda y el antibiograma y la situación del paciente lo conlleve a una desescalada del antibiótico o el antifúngico. Y con todo esto, espero no haberme pasado de tiempo. Os agradezco a todos bueno, el haberme invitado y haber podido proporcionar la ponencia. Estará disponible para aquellos que la necesiten o la quieran. No sé si te llega ahora, Leonor, el aplauso aquí Sí, de la sala. ahora. Sí, al final. Es un segundito porque nos vamos a hacer ahora una foto ya con todos los ponentes. Al final de la sala tenemos un café después de la foto y volvemos a las 12:35, por favor. Gracias. Gracias. Adiós. Vale, pues vamos a ir sentándonos para empezar la primera mesa de debate.
debate. Vale. Pues para esta primera mesa de debate, que va a versar sobre los criterios de optimización de la elección de antibióticos, continuando un poco con la última ponencia que nos ha dado Leonor, tenemos el placer de contar con Michelle Hernández Cabrera, que es médico especialista en medicina interna en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Vicente Olmo, que es jefe de servicio de farmacia en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y miembro del Plan Nacional de Resistencias a Antibióticos de la EMS en representación de la SEFAP, y con Enrique Tebar, que es farmacéutico hospitalario en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Catenaria de Tenerife. También adelanto que vamos a tener unos minutitos para poder hacer preguntas, ¿no? Ya que pues es importante que tengamos este tiempo también al final de esta mesa. Y continuando un poco con todo lo que nos ha explicado Leonor, hemos tocado muchos puntos, ¿no? Sobre cómo optimizar esta elección de los antibióticos, pero me gustaría empezar el debate de esta mesa preguntándoos precisamente eso, ¿no? A nivel general, ¿qué creéis que son cuáles son los principales criterios que deberíamos considerar para hacer una elección adecuada de un antibiótico? Empezamos, si quieres, Michelle, con la perspectiva de médico. Bueno, yo creo que la fundamental es saber o elegir si hay que prescribir antibióticos o no. Creo que todos los médicos que tenemos título de médicos somos prescriptores en potencia y toda fiebre no lleva antibióticos y toda orina turbia no lleva antibióticos. Entonces, yo creo que el mayor problema es un problema de exceso de inicio, ¿no? Y cuando iniciamos el antibiótico, la siguiente pregunta es, ¿cuándo paramos? Sabemos todo y queda muy clarito que tenemos que usar pautas cortas de antibióticos, pero muchas veces el que prescribe no es el que sigue el paciente y eso ocurre en los servicios de urgencia, tanto en los servicios de urgencias hospitalarias como en los servicios de urgencias de atención primaria, con lo cual tiene que haber una coordinación. El que empieza el antibiótico pues tiene sus razones para empezarlo, pero el que revalora al paciente en 2 o 3 días tiene que ser valiente y decir, pues que no, esto no está bien prescrito, tenemos que pararlo. Y a nivel hospitalario estábamos comentando, Óscar y yo, que el problema que tenemos es el mismo. Todos los médicos son prescriptores, muchas veces prescriben médicos que no están acostumbrados a tener antibióticos, no tienen formación de antibióticos, pero claro, les pilla el fin de semana y empiezan. Y realmente tenemos que cultivar, revisar evolución, situación clínica del paciente para intentar cumplirlo de la pauta corta y para eso no solo es importante la formación, sino el tiempo en que te dedicas a esto. Estábamos hablando en nuestras unidades de enfermedades infecciosas, la gente joven no se atreve a ver a un paciente en el hospital con fiebre. Nosotros, como llevamos muchos años, pues lo mismo somos más valientes, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Pero claro, eso te lo dan los años y los que llevamos muchos años no estamos los viernes, los sábados y los domingos. Entonces, pues es un tema que nos corresponde formación, valentía, yo diría, y sobre todo estar atentos a los pacientes que realmente corren riesgo o con respecto a los que no lo corren. Pacientes que están inmunodeprimidos, está claro, los tenemos que poner. Pacientes que están estables, pues podemos esperar, ¿no? Yo considero que primaria tiene una situación diferente un poco a lo que es el ámbito hospitalario. Primaria tiene altas presiones asistenciales, con alta rotación de profesionales, posiblemente con influencias tanto de pacientes que acuden a los servicios de urgencia o que vienen del propio servicio de urgencia de oficina de farmacia para que le haga una receta con un antibiótico. Y eso lleva implícito que a veces se hagan prescripciones que, como dice Michelle, no se continúan y por larga duración de tiempo. Con lo cual, recalco también la necesidad de coordinación entre ambos niveles asistenciales, en especial todos los temas de proa que estamos viendo es de vital importancia que por parte del servicio apostemos a esa coordinación, pero también la necesidad de formación y la posibilidad de que esa formación se dé con estrategias específicas en los centros de salud.
Una actuación que estamos haciendo desde el Servicio Canario de Salud es crear en cada uno de los centros de salud o cada 2 zonas básicas de salud una persona referente PROA, una persona que nos permita llegar a todos los compañeros, de dar esa información y ir dando pequeños pasos en mejorar tanto la duración de los tratamientos, las dosificaciones que se están haciendo. También necesitamos que los sistemas electrónicos se abren, primaria especializada, porque muchas veces la pauta que se ha puesto en un paciente que sale al alta de un servicio de urgencia no es conocida sobre la marcha, ¿vale? Y no se informa al médico de cabecera, salvo que el paciente pase por el centro de salud a buscar esa prescripción. Nada, pues muchas gracias. Partimos, hablando de criterios a considerar, partimos de la base de que el medicamento ya está comercializado, con lo cual es eficaz y seguro, que serían los 2 criterios creo que principales. Y después de la sesión que vi de Leonor, que no sé si sigue conectada, pero le mando un saludo, una gran amiga, pues habló muy bien de esos criterios. Hay que tener en cuenta el paciente, no es lo mismo una infección en un paciente con hemofiltro, con un paciente crítico. El tipo de infección no es lo mismo una infección, una neumonía o una osteomielitis, y debes conocer tanto el tipo de infección como las características del fármaco para saber si no podemos usar ciertos fármacos en neumonías porque se inactivan con el surfactante pulmonar algunos, o no podemos usar ciertos fármacos en osteomielitis porque no llegan al hueso. Entonces, pues es importante conocer, creo que, condiciones del paciente, condiciones de la infección y todos esos extras que estuvo comentando Leonor. Y una vez efectivamente está claro que hace falta un antibiótico, ¿no? Que es el primer paso que comentabais, y dando por sentada esa eficacia y seguridad, como tú decías, Enrique. ¿Cómo ponderamos, ¿no? ¿Cómo incorporamos en la decisión esos otros factores, ¿no? Que van más allá de lo que es puramente la eficacia del tratamiento para la infección, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la adherencia del paciente, ¿no? Que en resistencias, pues en la aparición de resistencias puede tener un elemento, puede tener un peso, ¿no? O en el caso de, en el entorno más hospitalario, el hecho de que el paciente pueda altarse y esté en el hospital o no esté en el hospital, o incluso las propias preferencias del paciente, ¿no? Si hablamos de personalización, eso también tiene un peso importante. ¿Cómo ponderamos y cómo tenemos en cuenta todos estos factores para esa elección? Yo creo que para los pacientes hospitalizados, el objetivo es altar al paciente lo antes posible. Es un objetivo que no es tan fácil y creo que es fundamental tener la opción de tener cultivos para poder ajustar el tratamiento antibiótico, si es posible a tratamientos orales, y si no es posible, mediante hospitalización a domicilio, utilizar fármacos de larga actividad. Si dejamos al paciente en el hospital, va a consumir, va a haber más problemas y va a tener más infecciones, más fiebre, más problemas. Yo creo que es nuestro objetivo fundamental. Vicente, querías comentar. Yo creo que el objetivo de primaria es primero, que el paciente llegue con un informe adecuado, pero que luego seamos capaces de, sopesar la presión que tenemos por parte de los familiares o por el propio paciente. Es decir, mire, doctora, déjeme ese antibiótico de 3 días de duración, que los pacientes abandonan porque resulta que el efecto que tiene los macrólidos, en concreto tiene un efecto antiinflamatorio y la situación clínica del paciente mejora. La herencia terapéutica es un problema que afecta en general a todas las patologías, pero en el ámbito de la patología infecciosa es todavía mayor, porque normalmente el paciente que sale del hospital o que debuta en primaria, que va a una consulta de primaria, o el padre que va con un niño a una consulta de pediatría, que muchas veces pues exige también llevarse ese antibiótico, es totalmente distinto al paciente que sale del hospital, ¿no? Y los pacientes, en el momento que se encuentra bien, que su fiebre que tenía ha desaparecido,
que su sintomatología ya no es tan acusada, deja de tomar el antibiótico. Y al final lo que estamos contribuyendo es a que ese paciente se vuelva resistente a futuras dosificaciones de nuevos tratamientos que realmente podrían ser más importantes. Pues nada, yo creo que lo que han comentado, el tema de la adherencia es algo muy importante y muy a tener en cuenta y debería tener un peso importante. Es verdad que después no sé si se comentará algo sobre cómo medir la adherencia en tratamientos antibióticos, sobre todo tratamientos antibióticos agudos, porque en crónicos, pues en los servicios de farmacia, pacientes externos, podemos llevar un control, retirada de medicación, pero bueno, en tratamientos agudos, asegurarse que el paciente cumpla con el tratamiento es fundamental. Y creo que lo que comentan también, y comentaba Michelle, tener un alta temprana, pues sabemos el coste o el precio de una cama de hospital, pero los costes indirectos, el poder tener esa cama para operar una catarata y no suspender un quirófano porque no hay camas, o tener una cama libre, o sea, que el paciente esté en su casa y asegurarte que no va a coger una infección nosocomial. Creo que eso es incalculable el precio que tiene, y estamos hablando de humanizar las UBI, humanizar en la sala de atención de pacientes externos de farmacia. Fue recientemente, pues, le han puesto unos carteles, unos dibujos para humanizar. Yo creo que la forma más clara de humanizar un ingreso es darle el alta. La semana pasada mi suegra estuvo ingresada, contaba con palitos los días, es una artritis, o sea que lleva su tiempo. Entonces todo lo tengo fresco y el tema de los ingresos, todos los que conocemos las consecuencias, pues estamos deseando que el paciente esté en su casa, que es donde mejor está. Ahora, en unos minutos hablamos de qué medir y cómo, porque efectivamente es un tema clave, ¿no? Pero construyendo un poco sobre este tema de que el paciente donde mejor está, al menos normalmente, es en su casa, ¿no? Teníamos la oportunidad antes de comentar brevemente con la directora general que a veces hay pacientes, ¿no? Que igual se sienten más seguros en el hospital o al revés, que tienen ganas de irse cuanto antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿podemos involucrar a los pacientes en esta decisión? ¿De qué forma cuál es la mejor forma de involucrarles en todo este proceso? O no solo a los pacientes, a los cuidadores también, ¿no? En el caso de pacientes muy frágiles o con circunstancias particulares, ¿esto podemos hacerlo y de qué forma podemos hacerlo, ¿no? Además, en este campo en el que pues hay un impacto social por las resistencias que va más allá incluso, ¿no? Yo creo que es un tema no solo de formación a los compañeros médicos y sanitarios en general, sino también tenemos que saber cuál es la situación social del paciente. Hay pacientes que no los puedes mandar a casa porque sus condiciones sociales, que a veces nos olvidamos de investigarlas, no permiten un adecuado atendimiento de ese paciente. Entonces, no nos podemos quedar en la superficie, tenemos que hablar con el paciente y tenemos que hablar con el cuidador. Yo que soy de cosas básicas, ¿no? Y creo que la misma medida no vale para todos por igual. Yo creo que en primaria esa medida no nos vale. Esa medida es verdad que sí tenemos que tener una imagen de ese paciente, de su situación global, si comprende la información que le estamos dando, si comprende cuánto es la duración que tiene que tener, la dosis que tiene que y el por qué. Y yo creo que una de las cosas que podríamos emplear perfectamente es la formación de formadores. Las escuelas de salud, el Servicio Canario de Salud tiene un proyecto de escuelas de salud para pacientes y no hay mejor información que aquella que es transmitida de pacientes a pacientes y que sean los propios pacientes los que cuenten sus experiencias y además formen a otros pacientes y sobre todo en el ámbito de atención primaria donde existe una dispersación importante en cuanto a que tenemos pues en este área 40 centros de salud, cada uno con unas características de centros muy rurales a centros que están en la ciudad con poblaciones mayores que tienen niveles culturales adecuados o que no tienen esos niveles culturales. Entonces, hay que formar a los pacientes y hay que formarlos dentro de los centros de salud. Bueno, pues, Perdona, sí. una cosa. Yo creo que el paciente se tiene que sentir acompañado. Que cuando se le prescriba, si se pone malo, que me vea.
tiene que sentirse con una posibilidad de una llamada telefónica de acompañamiento para que nos consideren que les estamos cuidando, ¿no? Incluso, y eso favorece el cumplimiento también. No sé si en primaria lo pueden hacer. En primaria se hace, pero no tanto como que quisiéramos, ¿no? En primaria hay compañeros que sí hacen ese seguimiento de esos pacientes y a lo mejor por otros procesos que no son la patología infecciosa, pero sí se hace un seguimiento de esos pacientes que tienen pues como más dificultades para entender, ¿no? Hablábamos al principio que primaria se caracteriza por tener altas presiones asistenciales. Entonces, con la propia pandemia, esas altas presiones asistenciales han aumentado, ¿no? Entonces, a veces es difícil poder tener un sistema que además te acuerde que viste ayer a doña Manolita y que le tienes que hacer un seguimiento, salvo que tú te lo agendes en la propia agenda para llamarle al día siguiente. Pero sí se hace. Sí, yo creo que coincido que creo que es una asignatura pendiente por presión asistencial, por falta. Hablaba Jonathan dentro de los pruebas, yo estaba cogiendo notas ahí porque es verdad que estamos acostumbrados a pruebas muy poco eficientes quizás. Falta formar al personal, pues imagínate a los pacientes. Y creo que eso, igual desde la farmacia yo tengo la experiencia que se ha logrado o se hace o lo tenemos más interiorizado en otras patologías crónicas, en pacientes externos, en las que se hace corresponsable al paciente de su tratamiento para asegurar un éxito. Y quizás no lo hemos hecho o no estamos tan acostumbrados a hacerlo en patologías agudas como puede ser un proceso infeccioso y que es igualmente seguramente no estará, o por lo menos no conozco que esté medido, pero seguramente el hacer copartícipe y corresponsable al paciente del tratamiento, pues mejorará los resultados. Recuperando el tema de medir, que creo que también está muy vinculado a esto que estamos hablando, ¿no? Nos hablaba Jonathan antes en su intervención de que se está trabajando también en los pruebas, ¿no? En incluir más indicadores clínicos y en medir más los resultados, ¿no? del trabajo que se hace desde los pruebas. En vuestra perspectiva, ¿qué deberíamos medir, ¿no? ¿Qué es importante medir para saber si tenemos éxito con esta elección de antibióticos? El gran problema es medir, ¿no? Yo creo que el PROA, todos tenemos muchísimo interés en hacerlo, pero si no medimos, no mejoramos. Y tenemos problemas por falta de recursos humanos y de recursos técnicos para medir. Y si no medimos, no mejoramos los beneficios del PROA. Quizás en el último año el tema de la medición de consumo sí que hemos tenido una ayuda tremenda, porque antes sacar los consumos en los hospitales era una labor de días, y ahora mismo con esta plataforma que él le enseñó algún pantallazo, es verdad que no se llega a lo mejor al detalle en el que llegabas sacándolos tú de tu hospital con los programas de gestión nuestros, pero lo que hemos hablado con Jonathan en otras condiciones, digo, mira, me sirve para saber una tendencia. No, si me piden el dato exacto de consumo de carbapenémicos, me voy a mi programa, pero para saber, yo creo que eso nos ha ayudado a medir en los servicios de farmacia y quizás estemos más atrasados en medir resultados clínicos, que, como decía Michelle, pues es imprescindible para saber. Hay que medir para saber si lo estás haciendo bien o mal, o esa reducción de carbapenémicos te está afectando a disminución de eficacia en ciertos tratamientos o aparición de resistencias, o no sabemos, estamos un poco a ciegas, pero bueno, creo que van en la senda, en la buena senda, y esta figura del coordinador científico-técnico creo que ha sido de gran ayuda para pues aterrizar aquí en Canarias cosas que a veces venían pues impuestas o dadas a nivel nacional y que no sabíamos cómo llevarlas a cabo. Nosotros en primaria medimos, pero medimos aspectos cuantitativos, básicamente. Es decir, medimos DHD adaptado a lo que pone
el plan nacional que hay que medir. Nos gustaría poder dar un saltito más y es relacionar esa DHD, esa prescripción, con qué antibiótico se ha prescrito. Y eso, bueno, pues cuesta más porque hay que adaptar los sistemas informáticos y yo creo que desde servicios centrales ya están trabajando en que por lo menos en las 4 o 6 patologías infecciosas más relevantes en atención primaria haya a la hora de tú hacer esa prescripción que cases esa prescripción con un diagnóstico. Con un diagnóstico diferencial que, bueno, que en un momento dado los servicios de farmacia nos permitan poder actuar hablando con los compañeros de otra forma, ¿no? Porque lo que sí medimos son datos cuantitativos, DHD de antibiótico o DHD de cefalosporina de tercera generación, pero no casamos con qué es, a qué se ha prescrito, a qué diagnóstico lo relacionamos. Y yo creo que por ahí estamos trabajando y conseguiremos mejor información cuando los sistemas estén adaptados a ello. Queda claro entonces la importancia fundamental de medir, eso está claro, ¿no? Y cómo nos vamos dotando de nuevas herramientas para medir lo que es clave. Esto lo linko un poco con la siguiente mesa que va precisamente de eficiencia, que es una de las cuestiones que seguramente también tenemos que medir, ¿no? Para asegurar el mejor uso de estos antibióticos. Pero antes de pasar a la segunda mesa y ver si hay alguna pregunta aquí en la sala, me gustaría pediros una reflexión final a cada uno de si tuvierais que elegir un punto en el que centrarnos para mejorar la optimización en la elección de antibióticos, ¿en qué os centraríais? Formación e información. En una palabra. Iba a decir exactamente lo mismo. Formación a profesionales y pacientes e información a profesionales y pacientes. Las campañas que hace el Ministerio por esta fecha, que ya está la nueva campaña, no puede ser una campaña que dure 10 días. Tiene que ser una campaña prolongada en los tiempos. Y los displays que tenemos en hospitales y en atención primaria, donde se puedan haber esos displays, que haya formación e información, sobre todo información de cara a los pacientes, para que ese paciente se convierta en cómplice nuestro. ¿Alguna reflexión de la perspectiva creo hospitalaria? que coincidíamos en lo de formación y por agregar algo más, fundamental también el desarrollo de mapas y protocolos de tratamiento empírico locales. Cuanto más locales, mejor. O sea, ahora mismo en mi hospital seguramente deberíamos tratar diferente una bacteriemia en la planta 7 par que en la UBI. Y actualmente, pues a veces no tenemos ni los protocolos de bacteriemia actualizados. Y entonces dependemos de terceras personas, de guías que pueden estar más o menos influenciadas por agentes externos. Creo que formación y desarrollo local de guías y mapas de sensibilidad. Muy bien. ¿Me dejas añadir? Sí, adelante. Nosotros desde primaria hemos realizado hace un año aproximadamente unas infografías prácticas muy concisas de las 6 patologías en adultos más prevalentes en atención primaria y se han actualizado. Y eso se lo estamos haciendo llegar también a través de los formadores o de los responsables de los PROA en cada una de las zonas básicas de salud a los centros. Y eso puede ayudar a que la prescripción sea más adecuada y más eficiente, por tanto. Una buena práctica para otros ámbitos asistenciales, entonces. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Algo que queramos comentar? Es que hago la introducción. Claro. Os he oído a los tres hablar de... Sí. Os estaba escuchando hablar del tema de medir. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la principal limitación para que midamos resultados? Porque hablamos de todo lo que es la parte de prescripción, de optimizar esa prescripción. Sí, cuando hablemos de eficiencia vamos a hablar de costes y de resultados en salud. Pero os oigo que hay dificultades
cada uno habéis dado, me ha parecido alguna limitación. ¿Cuál es la principal limitación para medir resultados en salud? Que al final es lo que deseamos todos, ¿no? Es justo lo que no se hace. Es que medimos prescripción de antibióticos con un sistema informático, medimos microorganismos que aislados con sus resistencias desde un sistema informático, pero los resultados clínicos, la gente se muere, no se muere, van mejor, van peor, eso no lo estamos midiendo adecuadamente y eso lo necesitamos saber. Porque somos unos cuantos, somos 8 en mi unidad. Es un problema de recursos. Creo que los recursos es algo universal. O sea, estaba escuchando a Vicente y digo, presión en primaria, digo, en especializada, seguro, Yolanda, tenemos la misma presión o distinta, pero vamos, que todos vivimos muy justos de tiempo y es verdad que quizás ni siquiera los programas informáticos se han ido adaptando a esta necesidad de medir resultados clínicos. O sea, en mi hospital el diagnóstico sigue siendo un texto libre que dependiendo del administrativo que lo entre puede ponerte mano estropeada, el otro te pone fractura de yo qué sé. Entonces, creo que está codificado pues los medicamentos, codificado las dosis, las DDDs, podemos sacar datos, pero el tema diagnóstico se codifica al alta. Las codificaciones en base a los informes de alta y hay unos servicios de codificación que sí, para saber cuánto cuesta un trasplante hepático, pero en el día a día y para tomar decisiones no hay nada codificado. Yo añadiría la falta de comunicación interniveles asistenciales y dentro del hospital, en algunos hospitales, interservicios. Entonces, eso también dificulta el que tú puedas tener una medición de resultados. Yo creo que tenemos que dar un salto. Estamos en el año 2023, hay ChatGPT, no podemos depender, la información no puede depender de que se codifique adecuadamente en una tabla, un diagnóstico sin cometer un error de transcripción. O sea, la información está en texto libre, vamos a analizar la información, me da igual que pongas mano, que pongas extremidad superior. El sistema tiene que ser capaz de detectarlo. Y yo quiero saber cuántos pacientes han muerto después de una bacteriemia por estafilococo. El sistema sabe cuántos pacientes están muertos a los 15, 30, 90 días. Solo quiero poder resolverlos. O sea, no necesitamos tanto tiempo humano, necesitamos más herramientas tecnológicas. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Llevamos escuchando, no sé, años de programas de extracción mediante procesamiento natural del lenguaje, de Sabana, todos llevamos escuchando los mismos programas y resultados, pues, los que tenemos. 2023, mano estropeada. Muy gracias. ¿Algún comentario más? Pues entonces, con este debate pasamos a la segunda mesa en la que seguro que seguiremos hablando de medir, pero muy concretamente de la eficiencia. Muchas gracias a los tres. ¿Me escucháis? Diferentes puntos de vista. Yo voy a coger la última parte que estábamos hablando en la mesa. Obviamente, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de costes y estamos hablando de resultados en salud. Y obviamente, yo creo que las deficiencias o las
carencias que tenemos a la hora de medir, pues son las que son. De entrada os voy a pedir a los tres, bueno, voy a presentaros primero, perdón, que nos acompañan online David Cantarero, catedrático responsable del grupo de I+D en Economía de la Salud del IRIBAL, del Hospital de Valdecilla. David, buenos días. Hola, buenos días. Fernando Gutiérrez, farmacéutico hospitalario, jefe de la unidad de investigación del Complejo Universitario de Canarias. Buenos días. Por causa mayor, y te agradezco mucho, Fernando, la presencia, aunque sea online, por un tema de causa mayor, insisto, no ha podido desplazarse. Y me acompaña a mi izquierda Óscar Sant, que es facultativo del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. A los tres, muchas gracias. Y vamos a empezar por una reflexión inicial. Hablamos de eficiencia, hablamos de una vez que se ha hecho esa elección de los long acting, ¿cuál es el criterio principal o simplemente lo que es hablar de eficiencia de este tipo de decisiones os viene así de entrada? Voy a comenzar por Óscar, que lo tengo aquí a mi izquierda. Bueno, yo creo que si hablamos de antibióticos long acting, yo hablo de alta hospitalaria o de evitar un ingreso hospitalario. Esa es para mí su máxima eficiencia. Que yo precise de un antibiótico que no puedo dar vía oral y que, por la razón que sea, y que debería ingresar al paciente para tomar un antibiótico parenteral y puedo mantenerlo ambulatorio dándole un fármaco que se administra una sola vez y que me mantiene unos niveles adecuados durante el tiempo que dura el tratamiento. Así, concreto y ¿cómo es? El balón al pie. David. Es esa primera impresión que te estaba diciendo, ¿dónde nos centramos cuando hablamos de eficiencia o qué es lo que os sugiere cuando hablamos de eficiencia la elección de este tipo de fármacos? Sí, yo coincido en este caso fundamentalmente con lo que se ha dicho. Al final lo que tenemos es una comparativa. Cuando hablamos de eficiencia siempre es una comparativa con algo. En este caso evidentemente no es un placebo, sino es una alternativa de los fármacos que no eran long acting y particularmente efectivamente la reducción de costes. A mí me gusta más hablar lógicamente de lo que es ahorro en el presupuesto, un poco, sobre todo lo importante es la parte hospitalaria, como comentabais, ¿no? Que es la parte tangible, porque evidentemente los costes que evitan son muchísimo mayores de lo que es la parte del presupuesto. Y por tanto, ya digo, ajustando por esa parte, esa comparativa respecto a los fármacos que no son long acting. En cuanto a si funciona mejor en algunas zonas frente a otras, necesitaremos tener datos de coste. Antes me ha gustado mucho en la mesa anterior que comentabais también, que no podemos estar todavía viendo si se codifica bien la información. Nos falta información sobre esa parte de los costes. Y fundamentalmente hay otra parte de intangibles que también me gustaría señalar, que luego comentemos. Todo esto lo comentabais de adherencia, de calidad de vida, de mejoras un poco en cuanto a cargas del sistema. Una parte, ya digo, tangible, pero otra parte intangible que los long-acting aseguran, igual que también que tiene que ver con la adherencia, la reducción de estigmas. Todo eso se puede o se debería valorizar, no solamente en la parte directa, y por tanto son más eficientes dado que reducen, ya digo, esa parte de los costes y consiguen igual o mejores resultados en salud, que es hacia donde debe caminar el sistema. Fernando. Bueno, yo muchas gracias por la invitación y pediros disculpas por no estar allí. Luego otra cosa, yo creo que la mesa la hemos seleccionado mal porque me parece que estamos todos en la misma línea. Entonces vamos a tener poco debate. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho antes Óscar. Los long acting tienen sentido siempre y cuando haya una administración domiciliaria. Dentro del sistema hospitalario probablemente la eficiencia no sea tan rentable. Y por poner un poco de controversia, para no irnos todos a igual, siempre y cuando no salgamos del hospital, este tipo de administraciones corren un riesgo, que es la comodidad. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando un fármaco cubre mis necesidades o las sobrecubre, ¿vale? Y es muy cómodo, que se tiende al sobreuso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, siempre que se mantengan dentro del hospital para evitar esta parte de aquí. Y luego otra cosa importante que va ligado con la mesa de antes y es, todos asumimos que este tipo de administraciones son más eficientes y van a mejorar los resultados, pero si no los medimos, realmente no lo vamos a saber, ¿vale? Entonces, estamos dando por sentado acciones de mejora que, si no somos capaces de cuantificarlas, vamos a asumir una innovación nueva en el sistema que no sabemos si será así o no.
Habéis nombrado, me he ido apuntando aquí cosas, calidad de vida del paciente, adherencia, todo lo que tiene que ver con elección al alta, preferencia del paciente. Yo creo que son todos conceptos que vienen digamos, en la dirección de esa eficiencia. Antes hemos visto que hay problemas o hay carencias a la hora de medir los resultados en salud. De estos otros criterios o todo lo que son estos costes indirectos, como puede ser, por ejemplo, todo lo que es ahorro en estancias hospitalarias, ¿hay algún tipo de medición dentro de vuestros hospitales o lo que vosotros conocéis? No. En mi hospital, no. No creo que haya una medición de todos los pacientes que podemos evitar en un ingreso o con una medicación concreta, o esas cosas no se miden, ¿no? De hecho, cuando tú en alguna ocasión hablas con un gestor, en ocasiones pues están limitados a este es el presupuesto y si esto se gasta de otra partida que no es la mía, bienvenido sea, ¿no? Entonces yo creo que eso no lo medimos. Lo sabemos, yo creo que tenemos que actuar en consecuencia con ello porque nosotros tenemos una responsabilidad de gestión, pero no creo que se midan, al menos en mi hospital. Yo no sé si en otros sitios sí. Es un poco lo que decía Fernando, ¿no? Hay que medir este tipo de resultados también, pero casi a día de hoy lo hacemos casi más por intuición que porque realmente estamos midiendo. No sé tu experiencia, Fernando. No, en el mío tampoco se cuantifica esto. O sea, como con suerte, como dice Óscar, cuantificamos las cosas muy directas, pero los beneficios indirectos que tenemos de calidad de vida, de adherencia del paciente, de cumplimiento de los regímenes terapéuticos, no se tiene, ¿vale? Y eso yo soy bastante negativo al respecto y creo que en un periodo corto y medio tampoco lo vamos a tener. Y por eso decía lo de antes, que la incorporación de todas estas medidas de innovación aparentemente son mejores y van a mejorar los resultados, pero creo que mucho tiempo no vamos a ser capaces de cuantificar si realmente los mejoran o no. Sin duda, uno que has dicho ahí, la adherencia se va a mejorar. Ahí no cabe una menor duda, vamos. David, no sé si, obviamente no porque estés en esa parte asistencial, pero no sé si tú que manejas datos un poco a nivel, si me apura, el mundial de todo lo que es tema de eficiencia y específicamente en el tema de antibióticos, no sé si hay algún tipo de cuantificación, por lo que parece, no aquí en territorio español, pero si hay algún tipo de cuantificación de qué potencial tiene esta eficiencia en la elección de este tipo de fármacos. Sí, hay efectivamente a nivel nacional, al menos de publicaciones en los últimos tiempos, no tenemos muchos datos en ese sentido novedosos al respecto. Sí que es verdad un poco el consenso de varios estudios internacionales habla de en torno a una reducción de un 20% de los costes a igualdad de resultados, con lo cual estaremos hablando de ganancias de eficiencia en torno a un 20%. Evidentemente también lo que es la ganancia un poco intangible de que existan más jugadores, es decir, estos long-acting se han unido a los tratamientos que tenemos anteriormente, con lo cual es intangible esa mayor competencia, yo creo que es positiva. Y después un poco como comentabais, yo sí que quiero ser, o sea, comparto un poco lo que comentabais, que a lo mejor a corto plazo, aunque tenemos que caminar hacia la medición de resultados y esa parte de contabilización de costes, parece que jugamos un poco a las 7:30, somos conformistas y demás, pero quiero pensar, sobre todo con la comparativa europea y lo que nos van pidiendo también respecto a resultados, que caminemos hacia ello, un poco por esta idea de incentivos, y después también, por otro lado, muchos de estos fármacos que no, pues tienen un coste también considerable respecto a la otra parte de la industria también, pues habría que pensar que precisamente si se camina hacia esa medición de resultados, también se pueda compartir de alguna manera en función de pago por resultados, este tipo de incentivos, ¿no?, a la hora de poder adecuarlos en un presupuesto sanitario, porque no nos engañemos, las comunidades autónomas no tienen igual capacidad de renta y no en todos los sitios, como comentabais antes, cabe lo mismo en un presupuesto, a veces hay que esperar y ya digo, puede ser una idea, sobre todo para que se siga ganando en sanidad esas ganancias de eficiencia, pero ya digo que la media de esos estudios más bien externos hablarían de una ganancia de en torno al 20%. No es baladí, sea un 20, sea un 15, sea un 25, estamos hablando de unos ahorros potenciales en una partida presupuestaria como es la de los antibióticos, que no es pequeña. Lo digo porque siempre que ponemos porcentajes
No es lo mismo un 20% sobre 100 que sobre 1000. Vamos, que hay una bolsa bastante interesante de eficiencia ahí. ¿Cuál es desde vuestro punto de vista el elemento de gestión, el elemento, si me apuráis, político, el elemento tecnológico que hace que esa bolsa potencial de eficiencia que tenemos no la materialicemos en el día a día? Empiezo por ti mismo, David, por cambiar un poco el orden. Bueno, pues nuevamente, como estabais comentando, como no se mide, aunque sabemos, y gracias también porque lo pongamos un poco sobre la mesa, es que esto existe. Lo que pasa es que lo que no se perimetriza, lo que no se define correctamente, tampoco pues se puede en este caso visibilizar, como si dijésemos, para que sea una propia ganancia de ahorro al sistema que se pueda destinar en determinado servicio o en la parte del hospital, ¿no? Yo creo que sobre todo en cuanto al elemento de gestión, habría que, ya digo, ser más cuidadosos en esta contabilidad analítica para contar un poco relativamente estas ganancias que sobre todo también no nos engañemos. Se concentran en la parte de evitar ingresos hospitalarios. La parte que comentabais antes de ganancias de calidad de vida, de intangibles, de mejora de adherencia, de reducción de estigmas, de mejoras de tiempo, incluso de, si nos atrevemos un poco a decir en población más joven, de ganancias de productividad que les evitamos consultas, etcétera, son cuestiones evidentemente desde un punto de vista teórico, técnico que existen, pero al final al sistema no nos engañemos. Lo que le importa es la reducción de costes directos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sería importante aprovechar la sinergia tecnológica ahora para contribuir a esa medición. A lo mejor también necesitamos más soporte, efectivamente, en cuanto a recursos humanos en el propio sistema público para preocuparnos por eso. Y, desde luego, el apoyo de los gestores puede ser porque, bueno, podríamos pensar también en que puede ser una barandilla a la cual se cojan, en el sentido de que si se consiguen visibilizar esas ganancias, incluso también, como os comentaba, pues alguna parte de estos partenariados privados que suministran los non-acting podrían compartir de alguna manera lo que es ese pago por resultados y poder adecuarlo mejor a un presupuesto sanitario. Fernando. A ver, yo creo que la mayor limitación, siempre nos quejamos como sanitarios de que no tenemos recursos y en parte es una gran verdad, pero también hay un problema educacional, ¿vale? A todos nos cuesta mucho trabajo invertir tiempo del día a día, tengamos o no tengamos, aunque tuviésemos, en registrar resultados, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Eso por un lado. Luego, también decir, yo he trabajado mucho tiempo en oncología y todo esto que estábamos comentando antes de los pagos por resultados en salud y demás, al final no acaban de cuajar del todo, porque en cosas que son muy cuantificables, ¿no? Como tiempos de supervivencia o cosas de este tipo, sí se puede establecer, ¿no? O consumos determinados. Pero yo creo que el mayor aporte que van a dar este tipo de fármacos, ¿no? De antibióticos, están relacionados con la calidad. Y la calidad ahora mismo, sin cuantificar, es fácil, pero cualificar no es tan sencillo. Entonces, ¿qué tipo de riesgo compartido o de compartición vamos a tener con los laboratorios? Ahí es donde yo creo que está la mayor limitación de lo que estábamos hablando. Óscar. Pues yo creo que la limitación del uso es la formación de los prescriptores en la posibilidad de su uso y la verdad es que poco más. Yo la verdad es que hace mucho tiempo que no tengo un problema de acceso a un fármaco. Yo no tengo que convencer a mis compañeros de farmacia que para no darle un alta, para no ingresar a un paciente, le tengo que poner un fármaco, aunque sea teóricamente más caro que una alternativa que me obliga a ingresar al paciente, ¿no? Por lo tanto, ese problema no lo tengo y no tengo que convencerle. Igual valorar qué parte de estos enfermos igual no lo estamos haciendo, pues yo creo que igual lo que necesita es tiempo, uso, conocimiento, evidencia y todas esas cosas igual van apareciendo con el tiempo, porque restricciones, gracias a Dios, yo por lo menos no, a lo que me toca a mí personalmente, que es de lo que puedo hablar, no las tenemos. No me refiero tanto a las restricciones, sino a estas cosas que comentábamos, que o no se están midiendo o no estamos haciéndoles ese seguimiento, o la valoración de todos esos costes que van accesorios que todavía reforzarían esa decisión que tú tomas. Del prescriptor, fundamentalmente, ¿no? Porque ya solamente al gestor, si le dices que vas a evitar un ingreso hospitalario, ya lo tienes ganado, ¿no? Entonces, si me dices tú que vas a hablar de las otras secundarias, pues bueno, pues sí, igual también necesitamos formación, incluso yo que me convenzan de si lo tengo que usar más de lo que lo hago, ¿no?
No, al final, a eso me refería, que podemos tomar decisiones cada uno en su ámbito y siempre en función un poco de intuiciones, pero la parte de una apuesta, yo ves que me he quedado, cuando decía David, no me quiero quedar solo con el porcentaje del 20, que insisto, puede ser un 15, puede ser un 25, lo que sea, pero estamos hablando de una bolsa de eficiencia muy potente a la que de manera general un poco no es que se esté renunciando, porque lo que no tenemos, como digo yo, no existe, ¿no? Pero si todo es tema de recursos humanos, todo es un tema simplemente, como comentaba alguna de vuestras compañeras, un tema tecnológico de que no tenemos la herramienta. Si hay algo más desde la gestión y si me apuráis un poco desde la gestión y la parte legislativa y ejecutiva de unos servicios centrales. Es decir, ¿dónde podemos apoyar? A eso me refería. No tanto ya luego lo que es más lo micro, sino lo macro. ¿Qué tipo de iniciativas demandaríais vosotros para avanzar en esa eficiencia? Pues la verdad es que no, no sé responderte a la pregunta. No sé qué. A ver, para mí. Esa carta a los Reyes Magos, me refiero. Yo, la verdad es que no sé qué responderte a esa pregunta. Esa carta a los Reyes Magos, dices tú, para detectar ese porcentaje de pacientes e ir a trabajar con ellos, pues no lo sé. Y a ver si mis compañeros te saben responder. A ver si Fernando te da alguna idea. Fernando. Ver, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Porque creo que me he quedado congelado, por lo menos yo me veo congelado. Vale. Os digo, yo lo que reclamo en esto aquí fundamentalmente es lo que hablábamos anterior y es muy reiterativo, pero es verdad, que se midan los resultados con una calidad mínima, por no decir una calidad alta, para poder analizar lo que estamos haciendo. Me refiero, yo puedo exigir cosas, pero si no sabemos cómo lo estamos haciendo, poco podemos tener. Y luego una cosa importante que no se ha dicho aquí, la calidad es relativa. Si no somos capaces de compararnos entre nosotros o entre lo que haya por allí, poco de bueno sabemos si lo estamos haciendo o poco de mal, porque todos nos creemos que lo hacemos especialmente bien, ¿vale? Eso, todos nos creemos probablemente el mejor sanitario que somos y apostamos nuestro mayor interés en que el paciente esté lo mejor posible, pero a lo mejor hay cosas que no somos conscientes que se pueden mejorar y eso solamente es comparando. Entonces yo lo que pediría, la carta de Reyes Magos es una capacidad de medir resultados real, a tiempo real, ¿vale? Y comparativo. Y para medir eso, lo que estás diciendo, ¿qué necesitarías? Pues eso, probablemente sean sistemas informáticos, probablemente hoy en día no vamos a tener una persona tecleando todo el día, como decía aquí, que antes en texto libre, ¿no? Sistemas informáticos que te permitan registrar lo que sucede en los hospitales. A ver, que esto no es nada nuevo, que el Corte Inglés, Mercadona lo tienen, ¿eh? O sea, que no estamos pidiendo una alta tecnología, ¿eh? Todo lo que se dispense o todo lo que salga de un almacén debería llevar una trazabilidad hasta que el paciente se lo pone. Y luego, cualquier empresa del mundo con unos presupuestos como los nuestros sabe los resultados que obtiene. Es decir, no tiene sentido que yo me gaste X mil euros en un paciente y realmente no sepa cómo ha ido, ¿vale? O sea, mi producto, que es el que yo administro, y mi cliente, que es el paciente final, debería como mínimo saber qué es lo que ha sucedido con ese gasto. David. Yo me uniría un poco a lo que estáis diciendo y también propondría, en primer lugar, la cuestión, por ejemplo, de estamos incluso, ya digo, muchas de las colaboraciones de la industria, también esta idea de las herramientas informáticas, que choca con el problema de que nos faltan recursos humanos, pero al final estamos obviando la parte de que incluso en los datos sanitarios estamos hablando de datos clave, ¿no? Yo creo que ahí es parte de la desconfianza de unos y otros, ¿no? Y después también como idea, en muchos de estos estudios de evaluación, cuando hablaba de ganancias de eficiencia del 20%, están suponiendo prácticamente que la adherencia se mantiene un 100%. Y esto yo creo que en otros fármacos no se cumpliría, pero en los long-acting la mejora que incorporan es que aumentan la adherencia y por eso son coste efectivos. Y después también como idea, cuando decimos que no conocemos a veces los costes, ya sé que no es perfecto, no se actualizan todos los años, pero bueno, tenemos órdenes de precios públicos de las comunidades autónomas y por ejemplo, esas reducciones de días de hospitalización, de complicaciones, aunque ya digo que sea de una manera burda hasta allí que llegamos a la parte de tiempo real, yo lo que pediría mientras tanto como solución transaccional es que se intentasen actualizar de la mejor manera posible. Ya sé que son promedios, sé que no son perfectas, pero un poco sería otra manera de visibilizar, ya digo, esas ganancias de eficiencia. Voy con una última pregunta porque ha ido saliendo a lo largo de toda la mañana y no quiero dejar también de tocarla. ¿Creéis que parte que va en detrimento de esa eficiencia es
los diferentes silos, tanto presupuestarios como de gestión. Creo que lo comentaba el doctor Olmo, todo lo que es esa integración entre primaria, especializada, dentro de lo que es la farmacia, lo que es la parte asistencial. Da la sensación que hay como muchos compartimentos que entiendo o creo desde vuestro punto de vista, no sé si creéis que es uno de los grandes hándicaps precisamente para esa eficiencia. Empiezo por ti ahora, David. Bueno, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Incluso además también cuando lo juntamos todo en un área o ese mismo servicio también, al final empiezan a aparecer las discrepancias dentro de un sistema público. Pero bueno, efectivamente lo que te diría la teoría es que con economías de escala, si centralizamos, ya digo, esa información y sobre todo además, como decía antes, monitorizamos lo que es la toma de decisiones en un nivel, pues ya digo, mucho más específico. Yo creo que se podrán visibilizar esas ganancias de eficiencia, no sé si tanto como comentaba Fernando en un tiempo real, pero mientras tanto seamos un poco más proactivos en ese sentido y ya digo, y pidamos sobre todo, pues al menos contabilizar mejor y ya digo, incluso en las propias memorias de gestión incorporar la parte de resultados en salud. Fernando. Bueno, ¿se me escucha que tengo que cambiar de ordenador a última hora? Sí. Vale. A ver, lo que hablabas antes, yo he querido entender que lo que te refieres es si el hecho de estar compartimentadas las cosas en sanidad y en muchos sitios, al final es un problema en medir la eficiencia, ¿no? Efectivamente. Vamos, ha ido saliendo a lo largo de toda la mañana el problema de que muchas veces tenemos presupuestos, digamos, parcelados, tenemos áreas de responsabilidad parceladas, quizás toda la integración y toda la coordinación hace que quizás no veamos desde esa visión mucho más global la posibilidad de aprovechar esas eficiencias. A eso me refería. Claro, y ese es uno de los grandes límites que tenemos ahora mismo y eso tiene una solución, por lo menos, muy difícil. Como las partidas presupuestarias están abocadas a cada entidad, ¿vale? Lo que tú me ahorres a mí, aunque castigue, y eso ha pasado en el hospital, y podemos poner aquí 20.000 ejemplos, al gestor de turno le favorece eso. O sea, si yo ahorro 20, pero implica que voy a gastar 80 fuera, no me importa, ¿vale? Lo ideal sería verlo todo como un conjunto. Pero eso yo soy muy negativo en esto también, ¿eh? Yo creo que esto es negativo porque llevamos años en lo mismo y tiene poca solución. Lo ideal sería verlo todo como un conjunto, ¿no? Y ver si el gasto final en un paciente, al final, es un ahorro o no, aunque invierta más hoy aquí. Los long acting, por ejemplo, serán más caros, entiendo, ¿vale? Ponerlo. O sea, la partida presupuestaria de gasto farmacéutico se va a disparar, va a crecer. Pero si todo el proceso final, ¿vale?, ahorra dinero, es lo que deberíamos tener. ¿Qué es lo que sucede? Que probablemente al hospital o al jefe de farmacia, quien sea, solo le van a imputar o solo le van a decir que ha aumentado el gasto, o al servicio de infecciosa ha aumentado el gasto por ese antibiótico. Nadie le va a dar la mano, le va a decir enhorabuena porque los ingresos hospitalarios asociados a infecciones han disminuido. Totalmente. Además, lo estabas comentando y se me venía la palabra de corresponsabilidad de gestión, precisamente para que todos estén involucrados en el éxito y en la eficiencia, Óscar. Yo es que de lo que acaban de decir estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero eso lo hemos vivido todos en nuestras carnes a la hora de intentar prescribir no solo un antibiótico, sino también algunos otros tipos de fármacos, ¿no? Y bueno, yo no sé si tiene solución, pero yo creo que al final todos estamos... A mí lo que me llama la atención de la mesa es que nos estamos proponiendo medir unos indicadores que son tremendamente difíciles y hay otros indicadores que son básicos que ya tendríamos que estar midiendo que aún no lo hacemos, ¿no? Entonces me da la impresión de que tenemos un camino enorme por recorrer y para medir todas estas cosas que de esta carta, los Reyes Magos que estamos intentando decir, todavía tendríamos que medir cosas básicas que no hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, la comparativa que no se hace entre hospitales o entre comunidades o resultados que se podrían hacer, se guardan como secretos bajo llave cuando realmente podrían ser formas de motivar a un centro para que intente mejorar, ¿no? Porque si no, al final, si no sabes lo que estás haciendo, no sabes tus resultados respecto a los demás, esto también me gusta mucho, no tienes una motivación por tener resultados o alguien que te pueda decir que realmente lo estás haciendo bien, ¿no? Podemos también igual consumir menos antibióticos que el hospital de al lado y tener unos resultados en salud mucho peores que el hospital de al lado. Es un melón que no vamos a volver a abrir, pero por eso yo os preguntaba el tema de las comparaciones
y entiendo que el ámbito de la gestión y la parte de las diferentes consejerías pues es complejo, pero por eso os decía cuánto hay de gestión real, cuánto hay de decisión política y gestora, porque a base de escucharos una y otra vez, más o menos, siempre queda en el aire una cierta intervención de que alguien en un momento dado decida vamos a por esto, ¿no? Pero bueno, insisto, no voy a abrir otra vez ese melón. Quiero cumplir con los horarios porque además llevamos un día con los traslados complicados y sé que hay gente que tiene que coger traslados. Sí os voy a pedir, cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de antibióticos low acting, que me digáis una palabra, a ser posible, en positivo. ¿Qué os sugiere? Y aquí os dejo una palabra, una frase para concluir. Óscar, empiezo por ti. Mi frase es un nombre, es Dionisio. Dionisio es un paciente con Parkinson que avanzado, que no come, alérgico a la penicilina y que tengo con una endocarditis por un enterococo fecalis en su domicilio. Eso es eficiencia, ¿no? Y evitar un ingreso en una situación como la que estamos ahora. No puedo decir nada más. Fernando. Estás mutado. Vale. La mía, en una palabra para cortar, es comparación. Hasta que no podamos compararnos, o sea, la eficiencia es relativa. Entonces, hasta que no nos comparemos, no la sabremos. Perfecto también. ¿Y David? Yo para mí me quedaría con conseguir una mejor versión del sistema, una mejor versión de nosotros mismos. Me quedo con las tres frases. Veis cómo al final sí se pueden hacer cosas, seguro, y cada uno de los que está, de vosotros cuatro y todos los que estamos aquí, todos trabajaremos un poco por esa eficiencia del sistema, que yo creo que es lo que nos va a todos por medio. Agradeceros a los tres las intervenciones, agradecer a la directora general que haya estado toda la jornada con nosotros, que denota ese compromiso también en este caso de la Consejería y del Servicio Canario, a todos los ponentes, a los que están también en casa y a todos los presentes, muchísimas gracias y nada, a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias.